vamos a hablar de dónde vino el pecado. El origen del pecado se halla en las criaturas morales que Dios creó. Dios estableció que el pecado entrara en el mundo, aunque no se deleita en ello, y estableció que entrara por medio de las decisiones voluntarias de las criaturas morales. Efesios 1:11 dice, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y Daniel 4:35 dice, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. Yo tengo que establecer algo aquí, y es, vuelvo a la diapositiva anterior, tengo que establecer algo. Con estos dos textos que acabamos de leer de Efesios y de Daniel, lo que estamos mostrando es que eh, el Señor está presente y fue el que decidió, de alguna manera, decidió, decretó que el pecado entrara. Pero, escucha, porque las palabras dice, Él hace según su voluntad y Él hace que todas las cosas ocurran según el designio de su voluntad. El origen del pecado se halla en las criaturas morales que Dios creó. Dios estableció en su decreto que el pecado entrara al mundo. Y aunque no se deleita en el pecado, no se deleita en ello, y estableció que entrara por medio de las decisiones voluntarias de las criaturas morales. Es decir, ningún ser humano ha sido obligado, y ningún, bueno, hablemos de ningún ser moral más bien, para incluir tanto a seres humanos como a ángeles. Ninguno de los seres morales han sido obligados a pecar. Dios no los coaccionó para pecar. Dios, dice la palabra de Dios, que Dios no tienta a nadie, sino que de su propia concupiscencia las personas han sido atraídas y seducidas. Voluntariamente las criaturas decidieron pecar. Ahora, como nada ocurre sin que el Señor se entere o lo permita o lo decrete, el, no podemos decir que solamente fue un acto de las decisiones humanas. Cuando los ángeles cayeron, ya el Señor lo sabía, de hecho lo había establecido, pero fue un acto voluntario de los ángeles. Cuando Adán y Eva cayeron, ya el Señor lo sabía porque lo había decretado, pero fueron Adán y Eva los que voluntariamente cayeron. Y si alguien al día de hoy, después de haber visto Doctrina de Dios, tiene problema con esto, o sea, si alguien está viendo esta clase y no ha visto el resto del seminario, primero que todo me extraña porque esto está limitado solamente a las personas que están inscritas al curso. Pero segundo, va a sorprenderte lo que te estoy diciendo porque no has visto muchas cosas del seminario. Pero las personas que ya han estado en el seminario, yo creo que no tienen problema con eso, no tienen problema con entender el decreto de Dios y la responsabilidad humana. Sí, Dios decretó que entrara el pecado, pero son las criaturas las que en su decisión voluntaria pecan. En verdad que el decreto eterno de Dios hizo segura la entrada del pecado en el mundo. Pero esto no se debe interpretar de manera que Dios resulte la causa del pecado en el sentido de ser el autor responsable. A la luz de las Escrituras, seríamos blasfemos si dijéramos que Dios es el autor del pecado. Se lo dijo Luis Bergo. A la luz de las Escrituras, seríamos blasfemos si decimos que Dios es el autor del pecado. Hay personas que en su afán de defender a Dios dicen, no, es que Dios no sabía. Dios no estaba enterado del pecado. Él creó todas las cosas, todo él lo hizo perfecto. Y cuando cayó Satanás y cuando cayeron los demonios, él fue el primero sorprendido. Cuando cae Adán y cuando cae Eva fue un dolor terrible, pues porque él pensaba los mejores deseos con ellos. Sí, eso es verdad, él tenía los mejores deseos con ellos. Sí, es verdad, él creó perfectos a los ángeles. Fueron las criaturas morales las que decidieron pecar, pero a Dios no lo sorprendió. Y muchos de nosotros fuimos enseñados en esto que les estoy diciendo. Mire, yo por años, es decir, de 21 años que llevo de cristiano, 22 casi, 14, 15, yo me creí el cuento de que la cruz era el plan B de Dios. Yo pensaba que Dios había creado todo perfecto y estaba muy tranquilo en el jardín del Edén, pero por debajo de las naguas se le metió Satanás y tentó a Adán y a Eva y los hizo pecar y se arruinó todo y el Señor tuvo que sentarse a pensar un plan de salvación y reúne a los ángeles, reúne a Jesús, reúne al Espíritu Santo, reúne a todo el mundo
y le pregunta a todos, ¿quién va a ir a salvar a mis hijos? Y que el único que levantó la mano fue el Señor. Ahora, ese cuentico que me metieron y esta fábula que cuentan en las iglesias, supuestamente esta historia sucede posterior a la caída. Y ahí no vemos un Dios que decreta, ahí vemos un Dios que reacciona. Un Dios que reacciona, y si reacciona y no se entera de todo lo que ha sucedido, lo que sucederá, es un Dios que no es omnisciente, que no sabe todas las cosas. Y si no sabe todas las cosas, entonces está aprendiendo. Y esto son implicaciones que cambian completamente nuestra manera de ver a Dios. Por eso estas posturas son completamente incorrectas. Tanto por un lado, decir que Dios ignoraba que el pecado iba a entrar para de alguna manera defenderlo de que Él no es el autor del pecado. Pero si yo estoy dándoles esta interpretación que lo dice las escrituras, porque es que son las escrituras las que dicen que nada sucede sin el visto bueno de Dios, pues si nada sucede con el visto bueno de Dios, pues eso también incluye el pecado, algo tan categórico, algo tan trascendental, algo que afectó tanto no solamente a la humanidad, sino a toda la creación, como el Señor no se iba a haber enterado de antemano. De hecho, no solo se enteró, lo decretó. Pero el hecho de que el Señor decrete que el pecado entre sencillamente muestra un plan, un propósito de parte de Dios. Mas no quiere decir que el Señor sea el autor del pecado. Y nosotros lo hemos visto en las Escrituras, que se habla de Satanás como padre de mentira. Se habla de Satanás como homicida desde el principio. ¿Por qué? Porque se habla de que Satanás es padre de mentira, porque se habla de que Satanás es homicida desde el principio, porque siempre se une a Satanás con el inicio del pecado, porque el primer ser que pecó fue Satanás. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Cuando los ángeles caen, caen de manera voluntaria. Pero al Señor no lo sorprende esto que ellos hacen porque Él ya lo ha decretado. Él tiene segurísimo todo lo que va a suceder. Y esto no le quita la responsabilidad al ser moral. Todo lo contrario, el ser moral es el responsable. Por eso podemos declarar que a la luz de las Escrituras seríamos blasfemos si dijéramos que de alguna manera hablar de la soberanía de Dios hace responsable a Dios como el autor del pecado. No, no es lo que estamos queriendo decir. Una cosa es que el Señor haya querido decretar porque Él sabe todas las cosas y porque Él es el que autoriza que las cosas sucedan en la creación. Y todo con un propósito, Él tiene el cuadro completo, Él sabe por qué ha permitido cada cosa que ha permitido. Pero otra cosa es que el Señor peque para ejecutar ese plan. El Señor no peca, el Señor no puede pecar. ¿Quién fue el primero en pecar? Pues bueno, ya les soplé, Satanás y los demonios caídos. Pero con respecto a la raza humana, esto es con respecto a los seres angelicales, Satanás y los demonios. Pero con respecto a la raza humana, ¿quiénes fueron los primeros en pecar? Adán y Eva. Y esto va a ser el grueso de la clase de hoy. Génesis 3, del 1 al 19. Características típicas del pecado en general. El pecado ataca la base del conocimiento. Lo primero que hace el pecado es como cuestionar el conocimiento que viene de parte de Dios. Porque al cuestionarlo, al vulnerarlo, al ponerlo en tela de juicio, esa duda permite que el ser moral se debilite de alguna manera de sus principios, estar arraigado y ceda. De una respuesta diferente, dar una respuesta diferente a esto. ¿Qué es la verdad? Génesis 3:4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La mujer tenía en su cabeza metido que si ella comía del fruto del árbol, ella ciertamente iba a morir. Y se lo había transmitido muy bien su esposo. Y a su esposo se lo había dicho correcta y claramente Dios. De todo fruto del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. El Señor se lo dijo claramente. Entonces lo primero que hace el pecado es que ataca la base del conocimiento. El Señor dice, la consecuencia de tu desobediencia será que morirás, no vivirás eternamente. Y lo que primero hace Satanás al tentar al hombre, a los seres humanos, es decirles, no moriréis. Y con ese no moriréis, él indirectamente está diciendo, Dios les mintió. Eso no es verdad. Y en ese momento Eva duda de la palabra de Dios.
Segundo, el pecado ataca la base de las normas morales. Y la pregunta que vendría es, bueno, la anterior era ¿qué es la verdad? Ahora, ¿qué es lo bueno? Quien determina qué es bueno o qué es malo es Dios. Y se lo determina al hombre. Y por eso le dice, no comas del fruto, porque si comes del fruto morirás. Él está diciendo comer del fruto del árbol, del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, te hará daño. Créemelo, te hará daño. Lo mejor que puedes hacer, Adán, lo mejor que puedes hacer, Eva, es obedecer. Entonces, Dios les está diciendo qué tienen que hacer. La serpiente, por el contrario, sugiere que estaría bien comer de dicho árbol porque los haría como Dios. Eso es lo que dice Génesis 3:5. Eva confió ya no en la evaluación que al respecto había dicho y decretado Dios, sino que ella empieza a confiar en su propia evaluación de lo que es bueno y no en la dirección de Dios respecto a lo que es bueno. Y esa es la tragedia que estamos viendo al día de hoy, que es el hombre quien determina qué es bueno y qué es malo. Ya no es la bendita palabra de Dios, ya no son las escrituras, es el mismo hombre escogiendo para él qué es bueno y qué es malo. Tercero, el pecado ataca la verdad de quienes somos. Y esa tercera es, ¿quién soy yo? La respuesta correcta era que Adán y Eva eran criaturas de Dios, dependientes de Dios. Él era quien gobernaba sobre ellos. Ahora, las criaturas eran seres subordinados al Creador y Señor. Eso es lo que somos. Y una clara concepción de quiénes somos nos permitirá relacionarnos correctamente con Dios. Pero lastimosamente, la serpiente atacó también esto. Pero Eva y luego Adán sucumbieron a la tentación de lo que les había dicho la serpiente. No morirán, sino que serán como dioses. En ese momento, ellos dejaron ya de verse como criaturas para verse como Dios. Entonces, miren lo que está haciendo el pecado y cómo esto es una manera, no podemos hablar así, porque es que esto no es algo sublime, es algo de crecimiento, sino cómo poco a poco es una escalera en declive. Cuarto punto, el pecado es irracional. No tenía sentido que Adán y Eva se rebelaran teniendo la expectativa de ser como Dios. Miren, no tiene ningún sentido. Aunque las personas a veces se convencen a sí mismas de que tienen buenas razones para pecar, cuando se examina a la fría luz de la verdad en el día del juicio, se verá en cada caso que el pecado en última instancia no tiene sentido. O sea, no hay ninguna buena razón para pecar. Vuelvo y le repito, el acto de pecar es el acto más incoherente que puede suceder en nuestras vidas. Ahora, esto suena muy bien, esto suena categórico en este momento, pero ¿por qué nosotros seguimos cayendo en el pecado? ¿Y por qué conociendo la palabra de Dios, teniéndola frente a nuestros ojos, y tal vez no, muy seguramente como Adán, que era el hombre perfecto y entendía claramente la voluntad de Dios y tenía la mejor relación con Dios, así como puede un creyente al día de hoy tener una buena relación con Dios por la persona de Cristo y puede comprender su palabra y quiera caminar un camino de obediencia? ¿Por qué razón? Si es algo tan sin sentido en nuestras vidas, en algún momento volvemos a caer.